Hay algo extraño acerca de Luda Ludacris, porque durante los años 2000 parecía imposible de detener grandes éxitos. In the club looking so conspicuous and wild. You might say this is ludicrous, but Tayo Cruz, tell her how you feel. When I was 13, I had my first love. There was nobody that compared to... Éxitos revolucionarios, Grammys en la repisa, una personalidad tan absurda que convertía cualquier canción en un evento. Pero en algún momento, uno de los raperos más creativos de su generación simplemente desapareció de las conversaciones sobre los grandes del hip hop. Y tal vez la respuesta esté en una cierta franquicia de autos que cambió la vida del tipo para siempre. Sé que la conversación de hoy va a poner triste a mucha gente, pero tenemos que hablar sobre cuánto Rápidos y Furiosos afectó la pluma de nuestro hermano Luda. Pero antes, ¿qué onda, banda de Gerson Saldaña? Mira, si no estás suscrito a este canal, hermano, la hora es ahora. Suscríbete, deja tu like. La banda está dejando pocos likes en los videos. ¿Crees que no me doy cuenta, Activa las notificaciones. El enlace de las camisetas está aquí en la descripción. Productos relacionados o no con Luda también van a aparecer a lo largo del video, así que vamos allá, porque hoy la discusión está complicada y quiero verlos comentando ahí en los comentarios, Christopher Brian Bridges nació en septiembre de 1977 en Illinois, pero se mudó a Atlanta, en Georgia. Después de graduarse de la preparatoria, el tipo fue a estudiar gestión musical en la Universidad Estatal de Georgia. Mucho porque él ya tenía contacto con la música desde niño y a los 9 años ya estaba lanzando sus primeras rimas. Ese paso por la Facultad de Negocios simplemente no fue por casualidad. A diferencia de muchos artistas que caen de paracaídas en el estudio, Christopher quería entender cómo funcionaba el engranaje detrás de las cortinas. Y su gran oportunidad llegó básicamente en la meca del hip hop, del rap, del trap, de la cultura negra en general, que era Atlanta. Más específicamente trabajando en las radios de Atlanta. Bajo el seudónimo DJ Chris Loba Loba Loba, consiguió trabajo en la radio Hot 97.5 que más tarde se convertiría en la legendaria Hot 107.9. Ahí, el joven rimador se convirtió en una de las voces más populares de esa ciudad. Pasaba el día analizando qué hacía que una canción se volviera un éxito, igual que cierto youtuber que ustedes ven aquí en esta plataforma. También quería saber qué era lo que la gente realmente quería escuchar, y no menos importante, entendía cómo los artistas se promocionaban. O sea, la radio fue que el laboratorio perfecto para Chris Loba Loba Loba. Él usaba los micrófonos de la emisora para soltar sus propios freestyles y rimas cortas en medio de la programación, generando un gran revuelo local. Y entonces todo el mundo en Atlanta quería saber quién era ese locutor carismático y divertido que tenía buen flow, unas rimas muy buenas y un aliento que parecía infinito. Entonces, Luda Ludacris se dio cuenta de que tenía el producto, el talento y el conocimiento de negocios. Solo le faltaba dar el primer paso. Fue en esa época cuando dejó el nombre de DJ Chris Nova Loba Loba, y entonces la pluma súper creativa escribió el nombre Luda Ludacris. Y él ya estaba listo para dominar el mundo, y fue justamente en los pasillos de la radio donde el destino de Luda Ludacris cambió. Por ser uno de los DJs más influyentes de la ciudad, Chris terminó conociendo nada menos que a Timbaland, que en ese entonces ya era uno de los productores más geniales y solicitados del planeta. Estoy seguro de que ni siquiera necesito comentarles sobre Timbaland porque ya vieron mi video sobre el propio productor. Si no lo han visto, lo voy a dejar aquí en la tarjeta. Míralo después porque complementa un poco esta parte de la historia. E impresionado con el aguante de ese locutor, Timbaland no lo pensó 2 veces e hizo la invitación. Llamó a Ludacris para rapear en la canción Fat Rabbit de 1998. 98. Todavía acreditado como Ludacris con CH, esa canción fue el empujón que él necesitaba para romper la burbuja, sí, de la radio a la música de verdad, al menos en la escena de Atlanta. Pero lo que él demostró con esa canción es que los estudios de radio se habían quedado muy pequeños para el gran artista que estaban haciendo. Entonces, con la bendición de Timbaland, la experiencia en la radio y el conocimiento que tenía de la Universidad de Gestión Musical, era obvio que Ludacris no iba a esperar a que ninguna disquera llegara a tocar su puerta, ¿verdad? Entonces, en 1998, usando su propio dinero, él fundó su propio sello independiente, Disturbing the Peace, y lanzó su álbum debut llamado Icon Negro. El disco fue un éxito local increíble, vendiendo 50,000 copias en cajuelas de autos y en tiendas que vendían CDs físicos. O sea, no había ninguna distribuidora
productora, ningún ejecutivo, ninguna disquera, nada detrás de Ludacris, era solo el talento, los contactos y, hermano, las ganas del tipo de triunfar. De ahí, la canción What's Your Fantasy se volvió un himno instantáneo en las calles de Atlanta. La genialidad lírica de Ludacris estaba totalmente expuesta ahí. Un flow ultra articulado, rimas llenas de doble sentido y una entrega cómica pero milimétricamente técnica. Pero era obvio que no iba a tardar mucho para que el flow de Ludacris cruzara las fronteras de Georgia. Entonces la gigante Def Jam se dio cuenta de que podría tener oro en las manos, que solo necesitaba pulirse y el compa realmente podría conquistar Estados Unidos y el mundo. Entonces ellos fueron corriendo tras Ludacris, tomaron la base de Icon Negro, añadieron algunas canciones inéditas y en el año 2000 relanzaron el proyecto para todo el mundo con el título de Back for the First Time. El álbum alcanzó el cuarto lugar en la Billboard 200, la principal lista de álbumes de Estados Unidos, y también trajo sencillos clásicos como Southern Hospitality, que era una colaboración de Ludacris con Pharrell Williams. Entonces, amigo, el sur de Estados Unidos finalmente había encontrado un nuevo ídolo para esa generación. Sin embargo, el mainstream no estaba preparado para lo que estaba por venir. Y a partir de ahí, el hip hop fue testigo de uno de los ascensos más meteóricos en la historia del género. En 2001, Ludacris lanzó el clásico Word of Mouth, y es aquí donde su pluma alcanza el estatus de arma de destrucción masiva. Y él logró otros éxitos clásicos, papá, como por ejemplo Move Bitch, y la clásica Area Codes, que incluso fue parte de la banda sonora de la película La Hora del Movie. Bitch. E incluso esa canción marca el primer contacto de Ludacris con el cine. Pero el verdadero truco de Ludacris, hablando en serio, no estaba solo en lo que escribía, ¿entiendes? Sino en la forma en que él envolvía y entregaba ese mensaje. Donde con la estética seria de Gangster, Ludacris y el director Dave Meyers revolucionaron MTV. Ellos simplemente crearon una identidad visual ultra colorida, caricaturesca y genial. Y todo el mundo, hermano, principalmente los niños y los adolescentes, se detenían para ver los videos de Ludacris porque todo era muy caricaturesco, todo era como dibujos animados, o sabes, todo muy exagerado. ¿Quién no se acuerda de esa canción Roll Out en la que Ludacris aparecía con una cabezota? Que yo sé que ustedes que están viendo este video van a decir, yo le tenía miedo a ese video, porque se entiende, hermanos, sus cosas eran medio extrañas, ¿no? Incluso Roll Out hizo que Ludacris fuera nominado al Grammy después. Resumiendo, muchachos, el tipo era un pozo de creatividad, hacía que los niños corrieran a ver la televisión, hacía que los bajos de los autos temblaran, hacía que los puristas del rap se quedaran boquiabiertos con su lírica. Y sin hablar del tema del micrófono, ¿verdad? Era un mutante. Ludacris solía cambiar de flow 3 veces en la misma estrofa, tenía un control de respiración increíble y entregaba los punchlines más memorables de esa década. Y entre 2001 y 2004 era imposible prender la televisión en los MTV Music Show videoteques de la vida y no encontrarte con al menos un videoclip de Ludacris ahí. El tipo era el rey, de verdad, así que la cima de la música ya era del hombre. Sin embargo, Hollywood estaba a punto de cruzarse en su camino. Pero antes de que hablemos de Ludacris en Rápidos y Furiosos, necesitamos volver en el tiempo y entender cómo empezó la franquicia de Rápidos y Furiosos. En la primera película de 2001, el director Rob Cohen pensaba que era fundamental traer a un rapero de peso para darle autenticidad callejera a la película. Confieso que la elección estaba complicada en esa época, hermano, había mucha gente que se podía poner, estaba DMX, estaba Jay-Z, pero al final de cuentas eligieron a J. Rule, que vamos a admitir, en ese tiempo también dominaba las listas. El papel de Ja Rule en esa primera película fue un cameo, ¿no? Como el piloto Edmundo. Cuando se anunció la secuela de Rápidos y Furiosos, también dijeron que cambiarían al director, en este caso saldría Rob y entraría John Singleton. Él tenía la misma idea y también invitó a Ja Rule para regresar en Rápidos y Furiosos 2, solo que Ja Rule pidió un papel mucho más grande para hacer esa película, que era más o menos de $500,000. Según entrevistas de John Singleton en esa época, él decía que J.A. Rule simplemente no le contestaba las llamadas para una posible negociación y que, debido al hecho de que en esa época J.A. Rule estaba teniendo mucho éxito con las canciones de Jennifer López, estaba alcanzando varios primeros lugares en la Hot 100 simultáneamente también, y pues él era una leyenda en ese tiempo, la neta, muy neta.
Sí, como que dijeron que Ja Rule se sentía demasiado grande en la música como para irse al cine. Entonces el director no lo pensó dos veces, simplemente eliminó al personaje de la historia y decidió que necesitaba a otro rapero para un papel completamente nuevo, que era el del mecánico Ted Parker. Y en ese juego, la invitación terminó en manos de Ludacris, que ya estaba recibiendo algunos elogios porque participó en la película Confusiones en el autolavado, ¿sabes? Esa donde salen Snoop Dogg y Dr. Dre. Oye, una nota al pie aquí sobre mi lado cinéfilo en la historia. John Singleton no era cualquier director. Simplemente llamarlo para estar en la próxima película Rápidos y Furiosos como director fue una decisión muy inteligente de la distribuidora y ya te voy a explicar por qué. John Singleton, que en paz descanse, ya tenía experiencia con películas más urbanas. Y hermano, la distribuidora quería llegar más al público negro, más al público que consumía rap y hip hop. Para que se den una idea, fue John Singleton quien dirigió películas como Los Dueños de la Calle de 1991 con Cuba Gooding Jr. o Sin Miedo en el Corazón, ese clásico del que siempre hablamos aquí, con Janet Jackson y Tupac de 1993. Y poco antes de Rápidos y Furiosos 2, él había dirigido Baby Boy de 2001 con Tyrese, que también estaba en Rápidos y Furiosos. O sea, esta secuela no iba a salir mal de ninguna manera. Iba a convertirse en un clásico, ya nació como un clásico. Pero no estaba claro si Ludacris recibiría ese papel todavía. Otros raperos también recibieron esa invitación, pero la forma en que Ludacris se preparó para hacer la audición es simplemente una historia de cine. El año era 2003 y Ludacris estaba recorriendo Estados Unidos en una gira junto con nada más y nada menos que Eminem. Entonces Ludacris se estaba preparando para subir al escenario cuando su representante recibe una llamada telefónica con el siguiente mensaje parafraseado aquí para ustedes. Oye, hermano, Universal Pictures necesita que Ludacris haga una audición para la película y solo tienen hoy para poder hacerlo. Entonces, faltando solo 15 minutos para que Ludacris subiera al escenario y rapease para cientos de personas, tuvo que tomar el guión, grabar un montón de cosas y hacer esa audición. Sin tiempo para ponerse nervioso, ahí mismo en el camerino, grabó sus líneas en un casete improvisado, corrió al escenario y después hizo el show. Y el resto, como bien deben saber, es historia. La cinta llegó a manos de John Singleton, quien inmediatamente se enamoró de la forma de interpretar de Ludacris y también del carisma del tipo y cerró la conversación. Pues el papel es de Ludacris. Cuando la película Más Rápidos y Más Furiosos se estrenó en los cines en el verano estadounidense de 2003, el impacto fue inmediato. La película rompió la taquilla, recaudando más de $236 millones en todo el mundo. Y gran parte de esa energía joven, eléctrica y carismática venía así de Ludacris con el papel del mecánico Ted Parker. Ustedes ya vieron la película, saben de lo que estoy hablando, pero el gran golpe maestro de este tipo en la primera película en la que participó no fue solo actuar, sino también formar parte de la banda sonora con la canción Act a Fool. Mira eso. Esa canción se volvió un himno instantáneo. El videoclip parecía hasta una extensión de la propia película, lleno de autos tuneados, colores neón y esa firma ultra creativa de Ludacris en las rimas. Y Act a Fool sonó muchísimo en MTV, hermano. Esa canción la ponían todo el tiempo. Además de, claro, en los autos con sonido de todo el mundo porque todos pensaban que eran Toretto en la vida real. El éxito fue tan grande que la canción terminó siendo nominada a Mejor Canción en los Grammy de Música Escrita para el Cine. En ese momento parecía que Ludacris básicamente había hackeado el sistema de una manera que ningún otro rapero había hecho antes. Él estaba brillando en la pantalla grande del cine y al mismo tiempo logrando los mayores éxitos de su carrera musical. Él era el rey de ambos medios. Y tal vez ahí, muchachos, estaba comenzando un intercambio silencioso, vamos a decirlo así. Porque mientras más grande se volvía Ted Parker, menos el mundo empezaba a ver a Ludacris como rapero. Bueno, el problema, como ustedes saben, ¿no? Y lo decimos todo el tiempo aquí en el canal, es que algunas personas se toman muy en serio esto del tribunal del hip hop. En ese mismo año 2003, aprovechando la gran ola de la película, Ludacris lanza su cuarto álbum de estudio titulado Chicken and Beer. El disco tuvo mucho éxito comercialmente, trayendo incluso el éxito Stand Up, que fue producido por Kanye West antes de hacerse famoso. Esa canción llegó al número 1 en la Hot 100, además de formar parte de la banda sonora de la película Un Paso Adelante. El segundo sencillo, Splash Waterfalls, también fue otro que tuvo muchísimo éxito. El segundo sencillo. Pero entre bastidores de la crítica especializada, los primeros susurros empezarían a surgir. Algunos puristas del hip hop empezaron a decir que, aunque el álbum fuera bueno y comercialmente hubiera vendido bien, la cohesión lírica de Ludacris empezaba a desaparecer por ahí. Y los primeros rumores en la escena empezaron a surgir. ¿Será que el tipo está cambiando el rap por Hollywood? ¿Será que Hollywood está afectando el ojo de tigre de Ludacris?
Al año siguiente, en 2004, la presión aumentó con el lanzamiento de The Red Light District. El álbum traía canciones excelentes como Number One Spot. Pero, ¿quién no se acuerda aquí de verdad de Ludacris con esos brazotes enormes? Creo que es uno de los videos más recordados de la carrera de este tipo, que fue de la canción Get. Pero con el éxito de este álbum, las críticas empezaron a ser más duras con Ludacris, con la gente diciendo que este nuevo trabajo parecía tener una pluma cansada. La imagen del rapero irreverente que revolucionaba los videos estaba compartiendo espacio con el hombre de negocios de traje en las alfombras rojas. Para muchos críticos de la época, Ludacris parecía estar en piloto automático en el estudio y guardando su mejor energía para las pantallas del cine. Parte de la comunidad de fans empezó a señalar que Ludacris ahora se estaba convirtiendo en una estrella pop y alguien demasiado comercial, y que rapeaba solo para cumplir el contrato, y que esa gran fuerza de Atlanta estaba empezando a desaparecer. En medio de toda esa presión del rap, el movimiento de Hollywood terminó dando un respiro a la pluma de Ludacris. Eso porque en 2006 Universal Pictures decidió cambiar radicalmente la dirección de la franquicia con Rápidos y Furiosos, Reto en Tokio. La idea del estudio era hacer una historia completamente nueva, con otros conceptos ahora enfocados en el drift y que se desarrollaba en Japón. Y por causa de ese movimiento, gran parte del elenco original quedó fuera de esa película, incluyendo a Tess Park. Pero, para mantener la conexión con la cultura hip hop que el director tanto quería, Hollywood terminó eligiendo a otro rapero de la época para el elenco, que era el joven Bow Wow. Con los motores del cine completamente apagados, Ludacris ahora tenía toda la atención para volver al estudio y entregar clase. Entonces, molesto por las críticas de que estaba perdiendo todo su Eye of the Tiger, ¿no? Su ojo de tigre, decidió ir al estudio y realmente dar una respuesta a la gente. Se cortó sus icónicas trenzas, adoptó un look más maduro y lanzó el álbum Release Therapy. El concepto era claro, muchachos. Él todavía quería demostrarle a la gente que era el GOAT, pero un GOAT con concepto. En Release Therapy, sí, el disco que estaba medio dividido en dos lados. El lado Release, que era el desahogo, y el Therapy, que era la terapia. Y, hermano, en las letras había de todo, principalmente canciones con un fuerte mensaje social, como por ejemplo Runaway Love. Irónicamente, el plan funcionó para la industria. El álbum fue un éxito de crítica y le dio a Ludacris su primer Grammy al mejor álbum de rap. Pero para los fans más de la vieja escuela, el precio de esa madurez fue bastante alto. Esa firma ultra creativa, divertida y enérgica que convirtió a Ludacris en un mutante de los años 2000 había desaparecido. Parecía que para volverse un rapero serio, ¿no? Un rapero más maduro, tuvo que sacrificar la característica que lo hizo un rapero único en la escena. Ludacris todavía tuvo un éxito decente con su álbum Battle of the Sexes de 2009 que trajo éxitos como My Chick Bad. Pero el cine ya estaba, mira, tocando a la puerta para que él regresara. Saying my chick bad, my chick hood, my chick do stuff that your chick would do. Pero antes de pisar el acelerador y volver a las películas, creo que esta vez los puristas del rap sí tendrían motivos para criticarlo, porque parece que el mundo pop descubrió a Ludacris. Y entonces, hermano, se fue para arriba como cohete, y las colaboraciones fueron un arma para eso. Ahora piensen conmigo rapidito, si en la primera mitad de los años 2000 Ludacris todavía logró coquetear con la gente que estaba en el medio del rap y el R&B, como por ejemplo cuando participó en la canción Yeah de de Lil Jon, coqueteando también con el Bronx. Sometimes wanna be your lover, sometimes wanna be your friend, sometimes wanna crack también. Sometimes wanna be your lover, sometimes wanna be your friend, sometimes wanna... En la segunda mitad, hermano, él se entregó de lleno a lo comercial. En 2006, él simplemente apareció en el álbum The Duchess de Fergie, en la canción Glamorous, que fue un éxito rotundo. Champagne witnesses, caviar dreams, you deserve nothing. De la década siguió haciendo que Ludacris se mantuviera en la cima. En 2010 incluso creo que fueron los años del auge de las colaboraciones de Ludacris. Él estaba rimando junto con Taio Cruz en su mega éxito Break Your Heart, que ya mencionamos aquí en el video exclusivo sobre Taio Cruz, cómo esa canción llegó a manos de Ludacris. Al mismo tiempo, él estaba en las pistas de baile con la canción Tonight I'm Loving You o Tonight I'm Fucking You de Enrique Iglesias. Es demasiado tarde, te amo.
Y no menos importante, él estaba en una de las canciones más recordadas de esa década, si no es que la más recordada, ¿verdad? Que es la canción Baby, de Justin Bieber, que hasta entonces era un fenómeno adolescente que presentó a Ludacris a una nueva generación. Mano, hablando en serio, comercialmente eso era genial, hermano, porque él estaba expandiendo su flow a algo más allá del rap de Atlanta, ¿sabes? Hermano, de verdad, sin palabras, hermano, estrategia de negocios, Ludacris era un genio, pero no necesito decirles que para la gente de la vieja escuela eso fue como la gota que derramó el vaso, ¿sabes? La verdad es que Ludacris estaba demasiado cómodo en primera clase de la cultura pop. Y fue exactamente con ese estatus de superestrella global que Hollywood llamó a su puerta una vez más y ahora él la abrió. Y con una propuesta irrecusable, era hora de que Ted Parker regresara y acelerara, y a partir de 2011, hermano, el juego cambió. Olvida la historia de carreras callejeras, ahora el asunto era grande. Universal Pictures decidió transformar la franquicia en un auténtico éxito de taquilla de robos y acción global, con Rápidos y Furiosos 5, Operación Río. Lograron reunir a todo el elenco original de nuevo, con nuevas incorporaciones importantes, incluso Ted Parker estaba regresando ahora con una nueva función. Ya no era el mecánico de taller de barrio, ahora era el especialista en tecnología y hackeo de sistemas de ese grupo. La película fue un éxito mundial rotundo, recaudando más de 620 millones de dólares, lo que significaba que la música tenía que estar a la altura de Ludacris. Los años fueron pasando. Rápidos y Furiosos 6 rompió récords en 2013 y el estudio exigía giras de promoción masivas, alfombras rojas en Europa, en Asia y meses de grabación. Entonces, hermano, ahora sí, el rap parecía haberse convertido en un pasatiempo de lujo para Ludacris, hasta que llegamos a 2015 y ese año fue verdaderamente el año de la dualidad entre Christopher Breeze, Ludacris y Ted Parker, la trialidad, digámoslo así. En las pantallas de cine se estrenaba Rápidos y Furiosos 7, la película más emocionante, más creativa, más esperada y más lucrativa de esa franquicia, recaudando nada más y nada menos que 1.500 millones de dólares alrededor del mundo. Amigo, todo el mundo lloraba la muerte de Paul Walker y esta sería la primera película sin la gran estrella de la franquicia, y al mismo tiempo el mundo aplaudía la forma en que Rápidos y Furiosos trajo de vuelta a la estrella. En fin, no había manera de que no fuera otro éxito. Pero al mismo tiempo prácticamente Ludacris decidió que iba a dar otra respuesta a la comunidad purista del hip hop. Después de un largo hiato de 7 años sin lanzar un proyecto completo, él lanzó el álbum Ludavirson. Y ahí el contraste era inevitable, amigo. Mientras veíamos a Ludacris en todo tipo de reportajes de periódico, entrevistas, incluso creo que dio entrevistas aquí en Brasil en esa época, hablando sobre la película, hablando sobre Paul Walker, en fin. También íbamos a escuchar el álbum. El álbum de Ludacris básicamente debutó de forma discreta y desapareció de las listas, algo que hasta entonces era inédito en la carrera del rapero. Y entonces los fans más acérrimos no se guardaron las críticas, no. Dijeron que el álbum estaba anticuado, que Ludacris ya no tenía ese hambre que tenía antes, que su creatividad ya se había ido. En fin, muchachos, parecía que la pluma de Luda se había quedado sin tinta. La década de 2010 fue pasando y en la segunda mitad realmente parecía que el rumbo de la vida del tipo había cambiado. Y la rutina de Ludacris se había convertido simplemente en un ciclo multimillonario, vamos a decirlo así. Rápidos y Furiosos 8 en 2017, Rápidos y Furiosos 9 en 2021, la 10ª película en 2023 y así sucesivamente. Ted Parker se volvió un personaje fijo de una de las franquicias más grandes de la historia del cine. En la música, una colaboración por aquí, una aparición por allá, una charla nostálgica sobre los primeros álbumes y la gente que se contente con eso. La banda más fiel del rap siguió exigiendo, pero vamos a admitir que a medida que pasaron los años la gente entendió que el enfoque de Ludacris empezó a cambiar y la presión incluso empezó a disminuir un poco, ¿no? Porque todos ya habían entendido el mensaje. Pero la verdad es que Christopher Bridges estaba jugando un juego que era mucho más grande que todo ese rollo. Eso porque la radio y la Universidad de Gestión Musical en el pasado no habían sido en vano. El tipo siempre fue realmente un estratega de negocios. Y con la montaña de dinero que Hollywood seguramente depositó en la cuenta de Nubank de este tipo, hermano, no lo pensó 2 veces y diversificó su imperio. Ludacris abrió restaurantes exitosos, invirtió fuerte en el mercado inmobiliario y lanzó su propia línea de audífonos.
e incluso creó una exitosa serie de animación infantil en Netflix llamada El Mundo de Karma, inspirada en su hija mayor, además de actuar en otras películas por ahí. A lo largo de estos años también destaco ese final del camino en el que estuvo junto con Queen Latifah en 2022 que incluso analicé aquí en este canal en ese momento. Y recuerdo que en ese momento hasta dije que Ludacris ya no era rapero, él era, hermano, un jugador global en el ramo del entretenimiento. Todo lo que era entretenimiento, el tipo estaba involucrado. Pero llegó el año 2026 y puedo decir que estaba brevemente equivocado, y si extrañas la pluma clásica de Ludacris, tranquilo, no todo está perdido. Recientemente, Luda dio señales de vida, lo que sacudió a la comunidad con el lanzamiento del sencillo Pull Up, una canción que recupera toda esa nostalgia de sus viejos videos, todos exagerados, llenos de elementos caricaturescos. Esa pluma del sur, trabajo que solo él sabe hacer. Y para los fans aún más eufóricos, él dijo que eso era solo la carta de presentación porque viene un nuevo álbum en camino. Y eso es la prueba de que el ojo de tigre de Ludacris siempre estuvo ahí y que la pluma del tipo salió del cajón para poder escribir una nueva página para la nueva historia de Ludacris. Entonces, ante todo esto queda la gran pregunta. Al final, ¿Rápidos y Furiosos arruinó la carrera de rapero de Ludacris o en realidad salvó su carrera como artista en general? Para mí, la respuesta es depende. Para algunos puristas del hip hop y para los nostálgicos de los años 2000, la respuesta casi siempre será una especie de lamento. Pero si lo vemos desde el lado humano y de negocios, Ludacris tomó la decisión más genial de su vida. Hermano, es que nadie permanece para siempre en la cima del rap. Creo que en cualquier género musical nadie permanece en la cima, nadie sigue ganando dinero hasta el final de su vida. Hermano, nadie. ¿Cuántas estrellas de aquella época dorada de los años 2000 hoy en día desaparecieron de la escena o están rogando por atención o viven solo de la nostalgia, declararon bancarrota? En fin, ya hemos contado varias historias aquí en este canal. Creo que Ludacris se dio cuenta de eso hace tiempo, allá por los años 2000 en su apogeo, y como que sacrificó, entre comillas, ¿no?, su estatus de dios del rap o GOAT de esa generación, para él meterse en otro negocio que financieramente tal vez podría ser más rentable. Tampoco sabemos decir si pues era la idea de Ludacris ser rapero para el resto de su vida, o si quería diversificar su carrera artística. ¿Vieron eso, amigos? El tipo empezó como locutor de radio, se volvió rapero, luego fue al cine y ahora también está en el ramo empresarial. Hermano, el tipo tiene talento para hacer mucho dinero en muchas otras áreas. Pero hablando de Rápidos y Furiosos, en 2023 él dio una entrevista para un podcast en la que dijo que cada vez que sale una nueva película de Rápidos y Furiosos, aunque todo el mundo siga diciendo ¿por qué van a hacer otra película? ¿Por qué van a hacer otra película? Ellos invierten poco para los estándares de Hollywood, ¿no? Y recaudó miles de millones de dólares. Y yo también escucho a la gente decir todo el tiempo, ¿por qué siguen haciendo esas películas? Esa es la pregunta más tonta de todas. Estamos haciendo miles de millones de malditos dólares. Entonces, si estás ganando un montón de dinero con algo que está funcionando muy bien, ¿por qué vas a dejar que las críticas que dicen que abandonaste tu otra habilidad o que lo estás haciendo con menos frecuencia te afecten? Mira, la verdad, me vale madres lo que digan. No sé si estoy en lo correcto o equivocado, pero comenta aquí abajo. Pero para concluir todo esto, Ludacris no perdió el juego, ¿entiendes? Él simplemente cambió las reglas de lo que significa ser un ganador dentro de la escena del rap, del hip hop y del entretenimiento en general. Y hoy, mientras él ve como si fuera una película los miles de millones entrando a su cuenta, puede mirar hacia atrás con orgullo y saber que su pluma ya hizo historia. Y tanto la franquicia de Rápidos y Furiosos como otros negocios en los que Ludacris está involucrado, hermano, no solo retiraron su pluma, sino también a generaciones de la familia del hombre. Pero esa es la opinión del padre, yo quiero saber la de ustedes, muchachos. Sé que este video va a generar conversación, pero hermano, comenta aquí abajo, siéntete libre. Y estamos juntos, gente, porque el padre se despide por aquí. Además, un gran abrazo para Gerson Saldaña. Hasta luego, hasta nuestro próximo video y gracias.